Bueno, pues vamos a meternos de lleno en el tema de hoy, ¿no? Hay una idea central en todas estas fuentes que, la verdad, es que da un poco de vértigo, y es que no percibimos la realidad tal y como es. Para nada. Ni de lejos. Exacto, es que nuestra visión del mundo, cada pensamiento, cada decisión, todo, pasa por un sistema de filtros de una complejidad Apabullante. apabullante, sí. Uno de los textos lo llama el coeficiente de distorsión, que me parece un término genial. Sí, lo es. De hecho, la propia definición académica que parece de la psique dice que es un reflejo activo del mundo. La palabra clave es esa, reflejo. No es una fotografía. No, para nada. Y lo bueno de esto es que no es solo una idea filosófica para, pues, darle vueltas un domingo. Es algo súper práctico. Es la clave para entender por qué a veces nos esforzamos tanto en algo y, oye, los resultados no llegan. O son lo contrario de lo que buscábamos. Justo. Al final, el objetivo de entender esto es dejar de darnos cabezazos contra la pared. Se trata de que nuestras acciones sean más adecuadas a la realidad. Claro. Que reduzcamos ese coeficiente de distorsión para necesitar, no sé, menos intentos fallidos, menos frustración. Para que la causa y el efecto en nuestra vida empiecen a tener una conexión más lógica, por así decirlo. Así que esa es la misión hoy, explorar la increíble profundidad de esos filtros, de dónde vienen. Que esa es la gran pregunta. Y sobre todo, si existe una vía práctica, no para eliminarlos, que eso parece imposible, sino para empezar a ser conscientes de ellos. Pues empecemos por ahí, por desglosar esas capas. Porque cuando empiezas a bajar, la madriguera de conejo no tiene fondo. Es que es alucinante. Las fuentes de Artyom detallan estas capas de una forma que te vuela la cabeza. En la superficie está lo que todos reconocemos, ¿no? Nuestros pensamientos. Lo obvio. Sí. Justo debajo, las reglas y estrategias de vida. Esas normas no escritas que nos decimos a nosotros mismos. El debería ser así. Exacto. Pero si cavas un poco más, llegas a las creencias profundas, esas que rara vez cuestionamos. Creencias como el mundo es un lugar peligroso, Sí. no se puede confiar en la gente, o la clásica, hay algo roto o defectuoso en mí. Son como el sistema operativo de nuestro cerebro. Totalmente, funcionando en segundo plano y tiñéndolo todo. Y son invisibles. Es como llevar unas gafas de color y no darte cuenta de que las llevas puestas. Crees que el mundo es de ese color, pero es que aquí es donde la cosa se pone ya de ciencia ficción. Sí. Descendemos a las experiencias infantiles, especialmente al periodo preverbal de 0 a 3 años. Un momento que no recordamos. No recordamos nada, pero donde, según la neurociencia que citan, se forman el 87% de nuestras neuronas. El 87%. ¿Te imaginas la cantidad de información que se graba ahí a un nivel puramente emocional y físico sin tener palabras para procesarla? Es la base, es el cimiento sobre el que se construye todo lo demás. Pero es que se puede ir más profundo todavía. Sí, a capas que ni siquiera consideramos parte de nuestra psicología. Exacto. Como la microbiología, nuestra flora intestinal, las bacterias que viven en nosotros. Que suena a locura. ¿En serio esto influye en si decido aceptar un trabajo o no? Pues las fuentes dicen que sí, que afectan directamente al estado de ánimo. Y por tanto a las decisiones. Y luego la capa más profunda y, para mí, la más impactante, la epigenética, el trauma heredado. Aquí hay que detenerse un momento. ¿El experimento con los ratones que se menciona es? Es que es increíble. Cuéntalo. Pues, a ver, a unos ratones les aplicaban una pequeña descarga eléctrica mientras les hacían oler a lavanda. Vale. Lógicamente, aprendieron a tenerle pánico al olor a lavanda. Pero lo increíble Aquí viene lo bueno. es que sus hijos y los hijos de sus hijos, dos generaciones que nunca habían visto una descarga eléctrica, mostraban pánico, estrés, solo con oler lavanda. Es que párate a pensar en lo que eso significa. Es brutal. No es que lo aprendieran de sus padres, es que nacieron con un miedo que no les pertenecía. El trauma se inscribió en su biología. Y se transmitió. Es una idea que cambia por completo cómo podemos entender la ansiedad o la depresión en una familia. Totalmente. Y claro, esta complejidad biológica explica la resistencia que tenemos al cambio. Artyom usa unas analogías de la física que son perfectas. Sí, son muy buenas. Nos cuesta asimilar de verdad que el tiempo se curva cerca de un agujero negro, o la energía que hay en la materia. Menciona que un litro de saliva, según E igual a mc al cuadrado, tiene energía para partir la Tierra por la mitad. Es un hecho físico, Pero mi cerebro se revela. Me dice, eso es imposible. Exacto. Y esa misma resistencia, eso es imposible, es la que aplica nuestro cerebro a cualquier información que contradiga su modelo del mundo.
Y esto conecta con la teoría de la energía libre del cerebro. Vale, a ver, traduce eso. Pues es más simple de lo que parece. Tu cerebro tiene un mapa del mundo y constantemente hace predicciones. ¿Vale? Cuando la realidad no coincide con la predicción, se genera un error de predicción que al cerebro no le gusta nada porque gasta muchísima energía. ¿No le gusta trabajar de más? Para nada. Así que tiene dos opciones. O se pone el mono de trabajo y se lía a redibujar todo el mapa, que es un esfuerzo titánico, ¿O hace trampas? o hace trampas, que es mucho más fácil y barato. Simplemente ignora o retuerce o distorsiona la realidad para que encaje en su mapa, Por muy malo que sea el mapa. por muy malo que sea. Es más fácil pensar, mi jefe me tiene manía, que afrontar que quizás mi trabajo esta semana no ha sido tan bueno. Cambiar de opinión, de verdad, es de las cosas que más energía consumen. Exacto. Y para ver cómo funciona esta máquina de distorsión en la vida real, no hay nada como la historia del propio Artyom. Es el catalizador de toda esta investigación. Es como un caso de estudio andante. Sí, su historia lo encarna todo. Un suceso que podría parecer normal, una ruptura sentimental a los 16 años, desencadena en él una reacción física catastrófica. Él lo llama un bioshock. Y no hablamos de la típica tristeza adolescente, ¿eh? No, hablamos de un colapso del sistema. Total. Un colapso total. Los síntomas que describe son brutales. Inflamación crónica, una dermatitis tan severa que le cubría el 90% del rostro ¡Qué barbaridad! y una pérdida de peso que lo dejó en 56 kilos. Y claro, la pregunta es, La pregunta que lo atormentaba. ¿Por qué a mí? ¿Por qué mi cuerpo reacciona así a algo que le pasa a millones de personas? y si lo miramos con la lente de los filtros que hemos descrito, la respuesta de repente se ilumina. A ver, La ruptura a los 16 no fue la causa real, fue el detonante, la cerilla. la cerilla que cayó en un barril de pólvora que ya estaba ahí. La causa profunda, el filtro, era un trauma de abandono grabado en su sistema. En ese periodo preverbal que decíamos. Justo. Él cuenta en sus notas que sus padres lo enviaban solo a otras ciudades siendo muy niño. O sea que su sistema nervioso, a un nivel que él no podía ni razonar, interpretó la ruptura a través de ese patrón primario de «me han abandonado otra vez, mi supervivencia está en peligro». Y el cuerpo simplemente se rompió. Se rompió. La reacción no era a la novia de los 16, era al eco de un terror infantil. Y a partir de ahí se embarca en una odisea de 25 años. 25. Que se dice pronto. Describe haberlo probado todo: psicoanálisis, terapia cognitivo-conductual, hipnosis, constelaciones familiares, chamanismo. De todo. Un cuarto de siglo buscando que alguien o algo le arreglara. Y su conclusión final es demoledora y simple a la vez. ¿Cuál es? El problema no está en lo que te pasa, sino en los patrones invisibles y automáticos con los que tu mente lo interpreta. Y ahí es donde se produce el giro de guión. Totalmente. Después de décadas intentando arreglarse, luchando contra sus síntomas, llega a la vipassana, y el cambio de paradigma es de 180 grados. Porque la vipassana no se centra en arreglar, ni en cambiar, ni en luchar. ¿En qué se centra entonces? Se centra en una sola cosa: ver. Espera, ver. Eso suena muy pasivo. Siempre he pensado que el objetivo era luchar contra los pensamientos negativos, contra la ansiedad, Claro, no simplemente sentarse a mirarlos. ¿No es eso una forma de rendirse? es una pregunta excelente. Porque nuestra cultura nos programa para hacer y solucionar. Exacto. Pero en este contexto, ver es la acción más poderosa de todas. Vipassana significa literalmente ver las cosas tal como son. Es entrenar la atención para poder observar tus pensamientos, tus emociones, tus sensaciones, sin los filtros automáticos. Sin juzgar. Sin el filtro del juicio de esto está mal, sin el filtro de las expectativas. Debería sentirme feliz ahora. Sin el filtro del miedo. Es, por primera vez, observar el fenómeno tal cual es. Vale, creo que lo pillo. Es como cuando vas conduciendo y de repente despiertas y no recuerdas los últimos 5 minutos. Sí, buen ejemplo. Has llegado a casa en piloto automático. La consciencia es ese momento de despertar, pero aplicado a tus emociones. Justo. De repente, ves tu propia mano en el volante de tu reacción y te das cuenta de que puedes decidir girar en lugar de seguir de frente por la misma carretera de siempre. Has dado en el clavo. En el preciso instante en que puedes darte cuenta de una reacción automática mientras está sucediendo.
La ira, la ansiedad... La ira que sube por el pecho, la ansiedad que te encoge el estómago, justo en ese momento se abre un espacio, minúsculo, Una pausa. una pausa, entre el estímulo y tu reacción. Y en esa pausa, por primera vez, surge la posibilidad de elegir. Dejas de ser la ira para convertirte en quien observa la ira. Y ahí, en esa diferencia, reside toda la libertad. ¿Se rompe el piloto automático? Exactamente. Entiendo el viaje y la conclusión. Es una revelación muy potente. Pero, claro, una cosa es la teoría y otra muy distinta es la práctica del día a día. Después de 25 años para llegar a esta idea, ¿qué hizo Artyom con ella? Pues hizo lo segundo que planteas. No se fue a una cueva. ¿No? Se preguntó qué herramienta le habría gustado tener a él 25 años atrás cuando estaba perdido. Y la respuesta a esa pregunta fue crear su propia aplicación, One Meditation. Que por lo que he visto no es la típica aplicación de meditación con sonidos de ballenas y 1000 opciones. Para nada. Parece diseñada con la precisión de un cirujano para atacar los problemas que él mismo vivió. Totalmente. Está construida sobre su propia experiencia. Por ejemplo, él sentía que muchas meditaciones guiadas eran impersonales. Sí, un poco frías, Por eso, en su aplicación, la guía te llama por tu nombre. Puede parecer un detalle tonto, pero no lo es. pero crea una conexión. Te saca de la sensación de estar escuchando un audiolibro genérico. Y luego está el problema de la sobrecarga. Yo he abierto otras apps y me he sentido abrumada. Claro, Tienes una biblioteca con 500 meditaciones para la ansiedad, para dormir, para la concentración. Al final pasas más tiempo eligiendo que meditando. la parálisis por análisis. Justo. Él elimina esa fricción de raíz. La aplicación te ofrece una nueva meditación cada día. Punto. Simple. Abres, le das al play y practicas. No hay que decidir nada. El camino está marcado, solo tienes que recorrerlo. Y el núcleo de la práctica es la vipassana clásica, ¿no? Como él dice, sin esoterismo, sin magia, Es un entrenamiento mental, puro y duro. un gimnasio para la atención. Exacto. La técnica es milenaria y se centra en observar la respiración y las sensaciones corporales para anclar la mente en el presente y empezar a ver esos patrones. Y hay un último elemento clave, la consistencia. La regularidad. La aplicación incluye un contador de práctica, porque él descubrió que lo que produce el cambio no es una meditación heroica de 1 hora o un fin de semana. No. Son esos 10 o 15 minutos diarios. Esos son los que van tallando, poco a poco, nuevos surcos neuronales. Lo que nos lleva a la propuesta final que se extrae de todo el material. Y no se presenta como una venta, sino casi como un desafío. Es una invitación a realizar un experimento personal. Exacto. Al final, todo lo que hemos discutido aquí son palabras, son conceptos. La única forma de comprobar si hay algo de verdad en esto es sentirlo. En la propia piel. Dejar de escuchar sobre los filtros y los patrones y empezar a observarlos en una misma. Por eso se menciona de forma tan clara el periodo de prueba gratuito de 3 días. Claro, La propuesta es, no me creas, compruébalo. Dedica unos minutos al día durante 3 días y mira qué pasa. observa si es posible empezar a notar esos mecanismos internos en acción. Y es importante subrayar lo que él mismo dice. No se prometen milagros. Desde luego que no. Esto no va a solucionar tu vida en 3 días. Es imposible. El objetivo es ofrecer un instrumento Ese gimnasio para la atención. que permita empezar a notar los propios patrones y comenzar un viaje de autoexploración. Es la herramienta para dar ese primer paso y empezar a ver. Pues sí. Entonces, si tuviera que resumir la idea principal de todo lo que hemos visto, diría que el camino hacia una vida más conectada con la realidad, más adecuada, no consiste en una lucha interminable por arreglar o eliminar nuestros patrones, algo que parece casi imposible. Es agotador. El camino consiste en desarrollar la capacidad de la consciencia para poder verlos en tiempo real. Exactamente, porque en el momento en que puedes ver un patrón, este deja de tener el 100% del poder sobre ti. Pierde fuerza. Pierde muchísima fuerza. Por eso me gustaría cerrar con una pregunta para la reflexión, basada en todo esto. Si la persona que nos escucha pudiera observar con total claridad una de sus reacciones automáticas hoy, justo en el momento en que ocurre, ¿cuál le gustaría que fuera? La impaciencia en un atasco, el enfado con un ser querido, la ansiedad antes de una reunión. Cualquiera de ellas. Y que no va a elección, por pequeña que fuera, podría ser en ese instante de lucidez que se abre al ser consciente de ella.